El camino de la vida está lleno de elecciones. A lo largo de nuestra jornada, nos encontramos con muchas encrucijadas, caminos que nos invitan a seguirlos. Pero no todos los caminos conducen a un buen destino. La Biblia nos advierte que existen caminos peligrosos, caminos que pueden desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Estos caminos, aunque a veces parecen atractivos o fáciles, nos alejan de la paz y la bendición que el Señor quiere para nuestras vidas. Hoy, quiero hablarte de 7 de estos caminos peligrosos que debemos evitar. Caminos que nos pueden llevar a la confusión, a la destrucción y sobre todo, a alejarnos de Dios. Te invito a reflexionar conmigo mientras exploramos las advertencias sobre estos caminos y cómo podemos evitar caer en ellos. Primer camino, el camino del orgullo. El orgullo es uno de los pecados más antiguos y peligrosos. Desde la caída de Lucifer, quien quiso ser como Dios, el orgullo ha sido una trampa letal para la humanidad. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros del orgullo. En Proverbios 4 y 18, leemos: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando caminamos en el orgullo, nos alejamos de la humildad que Dios valora tanto. Nos creemos autosuficientes, pensamos que no necesitamos a Dios ni a los demás. Pero el orgullo nos ciega. Nos hace olvidar que somos seres dependientes del Señor y que todo lo que tenemos y somos es gracias a su gracia y misericordia. El camino del orgullo conduce a la caída, a la soledad, finalmente, a la ruina espiritual. El Señor nos llama a caminar en humildad, reconociendo nuestras debilidades y confiando en su fortaleza. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de humildad al venir a la tierra como siervo, a pesar de ser el Hijo de Dios. Si queremos evitar el peligro del orgullo, debemos aprender a caminar con un corazón humilde, buscando siempre la voluntad de Dios y no la nuestra. Segundo camino, el camino de la codicia. La codicia es otro camino que debemos evitar a toda costa. En una sociedad consumista, donde se nos enseña a desear siempre más, la codicia puede infiltrarse en nuestros corazones sin que nos demos cuenta. Este camino es particularmente peligroso porque nos lleva a poner nuestro amor y confianza en las cosas materiales en lugar de en Dios. En Timoteo 6 y 10 se nos advierte: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando codiciamos, no solo deseamos cosas materiales, sino que también comenzamos a idolatrarlas. El peligro de este camino es que nos hace olvidar nuestras prioridades eternas, alejándonos de nuestra verdadera riqueza espiritual. Dios nos ha prometido suplir todas nuestras necesidades, pero cuando caminamos en la codicia, actuamos como si su provisión no fuera suficiente. Nos volvemos insaciables, siempre buscando más y nunca satisfechos. La codicia destruye la gratitud y nos hace esclavos de nuestras ambiciones. Pero Jesús nos enseña en Mateo 6 y 19-21 que debemos acumular tesoros en el cielo, donde nada puede destruirlos. Si evitamos el camino de la codicia, podemos vivir con paz y contentamiento, sabiendo que Dios es nuestro proveedor. Tercer camino, el camino del placer desenfrenado. El mundo nos ofrece muchos placeres, algunos de ellos buenos y dados por Dios, como la alegría, la compañía, el descanso. Pero hay un camino peligroso en el que los placeres terrenales se convierten en el centro de nuestras vidas. Este es el camino del placer desenfrenado, donde los deseos de la carne toman el control y nos alejan de la santidad que Dios desea para nosotros. En Gálatas 5 y 19-21, Pablo nos advierte sobre las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este camino puede parecer atractivo porque apela a nuestros deseos más básicos, pero conduce a la muerte espiritual. Cuando hacemos del placer nuestro ídolo, dejamos de buscar a Dios y su justicia. Jesús nos llama a una vida de santidad, a negar nuestros deseos carnales y a seguirle a Él. Aunque el camino de la santidad es difícil, es el único que lleva a la verdadera satisfacción y gozo eterno.
Debemos recordar que los placeres terrenales son temporales y engañosos, mientras que las bendiciones de Dios son eternas. Cuarto camino, el camino del rencor. El rencor es un camino que muchos transitan sin darse cuenta de lo peligroso que es. El resentimiento hacia aquellos que nos han hecho daño puede parecer justificado, pero la verdad es que el rencor solo envenena nuestra alma. En Hebreos 12 y 15, se nos advierte sobre la raíz de amargura que puede brotar y contaminar a muchos. Cuando caminamos en el rencor, cerramos nuestros corazones al perdón y a la sanidad que Dios quiere darnos. Guardar rencor no solo nos aleja de las personas, sino también de Dios. Jesús nos enseña a perdonar hasta 70 veces 7, Mateo 6 y 22, porque el perdón es un reflejo del amor y la gracia que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. El peligro del rencor es que nos convierte en prisioneros de nuestro propio dolor. Nos impide experimentar la libertad que viene del perdón. Si queremos caminar en paz y en la presencia de Dios, debemos evitar este camino a toda costa. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino también un regalo que nos libera del peso del pasado. Quinto camino, el camino de la incredulidad. En un mundo lleno de escepticismo, es fácil comenzar a dudar de las promesas de Dios y de su amor. La incredulidad es un veneno espiritual que nos aleja de la fe y nos conduce a la desesperación. En Hebreos 11, 6, leemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando caminamos en incredulidad, no solo nos alejamos de la confianza en el Señor, sino que también nos cerramos a sus milagros y bendiciones. La incredulidad nos impide ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, nos hace vivir en miedo y en ansiedad, en lugar de en paz y confianza. El camino de la incredulidad es oscuro y solitario. Pero Jesús nos llama a tener fe, a confiar en que Dios está en control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La fe es la clave para caminar en la voluntad de Dios y experimentar su poder en nuestras vidas. Debemos rechazar el camino de la incredulidad y aferrarnos a las promesas de nuestro Salvador. Sexto camino, el camino de la envidia. La envidia es un veneno que consume lentamente el corazón de quienes la practican. En lugar de celebrar las bendiciones de los demás, la envidia nos hace desear lo que no tenemos, y nos lleva a resentir a quienes han recibido algo que anhelamos. En Santiago 3 y 16, se nos advierte, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El peligro de este camino es que nos roba la paz y la gratitud. La envidia distorsiona nuestra percepción, haciéndonos pensar que Dios es injusto con nosotros, cuando en realidad Él tiene un plan perfecto para cada uno. Este camino puede alejarnos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ya que el resentimiento se convierte en barreras invisibles. Dios nos llama a confiar en su tiempo y en su provisión, y a celebrar las bendiciones de los demás como un testimonio de su bondad. Si evitamos el camino de la envidia, podemos vivir en contentamiento, sabiendo que Dios tiene lo mejor para nosotros y que sus bendiciones son personalizadas y perfectas. Séptimo camino, el camino de la negligencia espiritual. Otro camino peligroso es la negligencia espiritual. En nuestras vidas ocupadas, es fácil descuidar nuestra relación con Dios. Sin darnos cuenta, dejamos de orar, de leer su palabra y de buscar su presencia. Este es un camino silencioso pero letal, porque nos desconecta de la fuente de vida espiritual. En Apocalipsis 3 y 15 y 16, Dios le habla a la iglesia de la Odisea, diciendo, «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Este es el peligro de la negligencia espiritual. Nos volvemos tibios, indiferentes a las cosas de Dios, y nuestra fe se debilita. Dios nos llama a una relación activa y constante con Él. La negligencia espiritual nos lleva a una vida sin propósito, sin pasión, y sin la presencia transformadora de Dios. Para evitar este camino, debemos ser intencionales en nuestra comunión con el Señor, buscando su rostro cada día y renovando nuestro compromiso con Él. La vida cristiana es una jornada llena de decisiones diarias. Todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre caminos que parecen fáciles y caminos que pueden ser difíciles, pero que nos llevan a la vida eterna.
Los 5 caminos que hemos discutido hoy, el orgullo, la codicia, el placer desenfrenado, el rencor y la incredulidad, son trampas del enemigo diseñadas para alejarnos de la verdad y la paz de Dios. Aunque estos caminos pueden parecer atractivos o justificables en algún momento, siempre llevan a la destrucción. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece una alternativa. Nos llama a caminar en la humildad, en la gratitud, en la santidad, en el perdón y en la fe. Caminos que, aunque a veces sean difíciles, nos llevan a una vida plena y llena de su presencia. Te invito a reflexionar en tu propia vida. ¿Hay algún camino peligroso en el que estés andando hoy? Si es así, recuerda que nunca es tarde para volver al buen camino. Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, listo para guiarnos por sendas de justicia y paz. Que cada día podamos elegir el camino que lleva a la vida, siguiendo los pasos de nuestro Salvador, Jesús. Reflexión final. El Señor nos ha dado la libertad para elegir nuestro camino, pero también nos ha advertido de los peligros que enfrentaremos. Los caminos que conducen a la muerte espiritual pueden parecer tentadores al principio, pero tarde o temprano muestran su verdadero rostro. Al evitar estos 5 caminos peligrosos y caminar en obediencia a la palabra de Dios, no solo nos protegemos de la destrucción, sino que también abrimos la puerta a las bendiciones y a la paz que solo el Señor puede dar. Dios te ama y desea lo mejor para ti. Sigue sus pasos, confía en su dirección y evita los caminos que te alejan de Él. Así experimentarás la vida abundante que Él ha prometido para aquellos que le buscan de todo corazón.